Saludos hijos de Dios, soy Francis Hueso y les doy la bienvenida al podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Siempre es un placer poder pasar un rato con ustedes. Este es el cuarto episodio de la serie titulada Puertas Abiertas y hoy hablaremos sobre la puerta del ocultismo. Pero antes de comenzar con esa puerta, permítame resumir lo que hemos cubierto hasta ahora. En las semanas anteriores concluimos que por ser Jesucristo nuestro Señor, somos salvos y tenemos un pacto con Dios. Nuestra relación con Jesús nos da la autoridad sobre el enemigo. Porque somos hijos de Dios, el diablo realmente no tiene derecho a tocar nuestras vidas, pero el diablo se aprovecha de las puertas o los puntos de acceso abiertos que tenemos los cristianos para traernos dolor. En las últimas 2 semanas discutimos la puerta del pecado. Debido a que la paga del pecado es la muerte, cuando los cristianos pecamos, tenemos que vivir con la consecuencia de ese pecado. Uno de los pecados que puede mantener abierta la puerta de nuestras vidas es el temor, porque atraemos lo que tememos. Pero si nos arrepentimos del temor y reemplazamos ese temor con una promesa de Dios, somos más que capaces de cerrar esa puerta de nuestras vidas al diablo. Por falta de tiempo no cubriremos otros pecados que los cristianos a veces cometen que abren nuestras vidas a Satanás. Pero algunos de los pecados más comunes con los que viven los creyentes son pecados sexuales como la pornografía, la infidelidad, el adulterio, la fornicación, la masturbación o incluso la adicción al sexo, que los cristianos mantienen ocultos. Pero los pecados sexuales no son los únicos pecados con los que viven algunos creyentes. Algunas personas viven guardando rencor a las personas que los lastiman o ofenden. Otras personas son mentirosos habituales y otros viven con celos, egoísmos y con muchos otros pecados ocultos. Todo esto da acceso al diablo a nuestras vidas y por lo tanto necesitamos arrepentirnos de ellos o hacer lo que la Biblia nos dice, huir de ello. Dicho esto, podemos empezar a hablar de nuestras próximas puertas. La puerta que vamos a cubrir en este día es la puerta del ocultismo. Es inesperado y es posible que no lo crean, pero hay muchos cristianos que aunque siguen a Jesús, viven con una fe mixta, creyendo en la Biblia y también teniendo otras creencias. Algunas personas se aferran a las creencias paganas porque las consideran parte de su cultura. Hijos de Dios, necesitamos recordar que ahora que estamos en Cristo somos una nueva creación. Nuestra ciudadanía está en el cielo y por lo tanto necesitamos vivir como ciudadanos del cielo, trayendo el cielo a la tierra. Ya no nos podemos guiar por creencias humanistas, paganas o culturales. Dios odia todo lo que tiene que ver con lo oculto. De hecho, una de las razones por las cuales Dios les pidió a los hijos de Israel que mataran a todos y destruyeran todo lo que estaba en la tierra prometida fue por las prácticas ocultistas de los habitantes de esas regiones. Vayan conmigo a Deuteronomio 18 y vamos a leer del 10 al 14 que nos dicen: por ejemplo, nunca sacrifiques a tu hijo o hija en holocausto. Y no permitas que tu gente practique la adivinación, use brujería o interprete presagios, o se involucre en brujería o haga hechizos, que actúe como medios o psíquicos, o que llamen a espíritus de los muertos. Cualquiera que hace estas cosas es abominación al Señor, porque las otras naciones han hecho estas abominaciones, el Señor tu Dios las echará de delante de ti. Pero vosotros tendréis que ser irreprensibles delante del Señor vuestro Dios. Las naciones que vas a desplazar consultan a hechiceros y adivinos, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer tales cosas. Gálatas 5 del 19 al 22 también nos dice: cuando sigues los deseos de tu naturaleza pecaminosa, los resultados son muy claros: inmoralidad sexual, impureza, placeres lujuriosos, idolatría, hechicería, hostilidad,
peleas, celos, arrebatos de ira, ambición egoísta, discordia, división, envidia, embriaguez, fiestas salvajes y otros pecados como estos. Permítanme decirles nuevamente, como lo he hecho antes, que cualquiera que viva en ese tipo de vida no heredará el reino de Dios. Pero el Espíritu Santo produce este tipo de fruto en nuestras vidas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. También vayan conmigo a Isaías 8, del 19 al 22, que nos dicen: alguien que puede decirte, preguntemos a los mediums, a los que consultan los espíritus de los muertos, con sus susurros y murmullos nos dirá qué hacer. Pero ¿no debería la gente pedirle a Dios que los guíe? ¿Deberían los vivos buscar la guía de los muertos? Mira las instrucciones y enseñanzas de Dios. Las personas que contradicen su palabra están completamente en la oscuridad. Irán de un lugar a otro cansados y hambrientos, y porque tienen hambre, se enojarán y maldicirán a su rey y a su Dios. Mirarán hacia el cielo y hacia la tierra, pero donde quiera que miren habrá problemas, angustias y una oscura desesperación. Serán arrojados a la oscuridad. Como ven, Dios no juega con la brujería, la odia, porque hay solo dos fuentes de este tipo de poder: Dios y el diablo. Obviamente el poder del diablo es limitado, ya que es una criatura que fue creada por Dios. Pero cuando los hombres confían en este tipo de poder, van en contra de Dios. Si te preguntas por qué estoy hablando del ocultismo en este podcast, cuyos oyentes son en su mayoría cristianos, tengo que decirte que hay muchas personas que van a la iglesia y a sabiendas o sin saberlo practican o usan prácticas de brujería. Ahora bien, si ustedes están pensando que muchas personas que solían practicar estas cosas han venido a Cristo y ahora estas cosas están bajo la sangre de Jesús, tienen razón. El problema es que a veces las personas han sido perdonadas por esas prácticas, pero todavía se aferran a muchas cosas que podrían mantener abierta la puerta del ocultismo en sus vidas. Muchos cristianos no visitan mediums, pero creen en cosas como la astrología y las tablas de Ouija, o guardan cosas como amuletos, estatuas religiosas o decoraciones como decoraciones para el Día de los Muertos o Halloween. Algunos de ustedes pueden estar pensando que estoy siendo demasiado religiosa o demasiado extremista, pero mis amigos, si supieran lo que he visto y con lo que he tratado, no lo pensarían. Muchos cristianos creen que no hay nada de malo en decorar para Halloween. Dicen, siempre lo hago y nunca me ha pasado nada. Obviamente, todos tienen el derecho de hacer cualquier cosa con su casa y pueden creer lo que ellos quieran creer. Pero mi pregunta es, ¿haría Jesús lo que tú estás haciendo? Una cosa es usar Halloween para abrir las puertas de tu iglesia a la comunidad y darle a tus hijos una opción segura en ese día, como hacer festivales de cosecha, y otra cosa es cubrir tu casa con esqueletos y zombies. Algunas personas celebran el Día de los Muertos pensando que están celebrando un día de cultura hispana, pero en realidad están celebrando al Dios de la muerte. Nuevamente pueden pensar que estoy siendo demasiado extremo, pero no tienen idea de lo que yo he visto. Una vez oré por una señora que vino a mi iglesia porque tenía miedo de lastimar gravemente a su hijo. Tenía algunas lagunas de memoria y 2 noches antes de venir a mi iglesia para pedirme que orara por ella, se había despertado en medio de la noche encima de su hijo de 12 años que le estaba gritando porque ella estaba tratando de apuñalarlo. No recordaba haberse levantado y por supuesto no quería hacerle daño a su hijo. Cuando puse mis manos sobre ella, ella se cayó al suelo y comenzó a manifestarse. No me pregunten cómo, pero terminé sentándome sobre ella porque no se quedaba quieta. Yo me preguntaba por qué nadie estaba ayudándome a orar por esta señora, hasta que me di cuenta que ambas estábamos flotando unos centímetros del suelo y las personas a mi alrededor, incluyendo a mis sugieres, habían corrido hacia el centro de la habitación asustados por lo que estaban viendo. Tomó un tiempo,
pero finalmente esta persona fue liberada y pudo hablar con coherencia. Ella me compartió todas las diferentes tradiciones que había mantenido la mayor parte de su vida. También se arrepintió de todo eso, y el siguiente día me llamó para decirme que por primera vez en años pudo dormir tranquila toda la noche. Así que por favor, hijo de Dios, no te metas con nada que tenga que ver con Satanás. Tienes un Señor maravilloso que es celoso de ti y espera que lo representes en todo momento. Ahora, hay otros cristianos que tal vez no sepan cuánto odia a Dios lo oculto y tal vez no entiendan por qué está mal visitar a los mediums. Alguien me dijo recientemente que no entendía por qué Dios daría dones especiales a los mediums y no quería que los usaran. Primero, en mi opinión, todo lo que tiene que ver con lo oculto es una distorsión demoníaca de los dones del Espíritu Santo. Para aquellos que no saben de qué estoy hablando, vayan y estudien 1 Corintios 12. Lean todo el capítulo y hagan investigaciones al respecto. El diablo siempre está tratando de copiar o duplicar lo que Dios hace. Sí, Dios le ha dado dones a hombres, pero no para que los usen sin él. Cualquiera que practique el ocultismo está siendo usado por el diablo, incluso si están diciendo que están sirviéndole a Dios. Cuando hablo del ocultismo me refiero a las siguientes cosas: astrología, proyección astral, magia blanca, magia negra, conjuración, adivinación, maleficios, encantamiento, cabala, círculo mágico, mollo, prácticas de la nueva era y creencias de numerología, ouija, paganismo, psíquicos, misticismo, reencarnación, satanismo, magia sexual, hechizos, hechicería, trances demoníacos, vudú, wicca, brujería y muchas religiones falsas. Por supuesto, como cristianos ya no hacemos estas cosas. Es mejor que no practiques nada de esto. No hay razón para que un hijo de Dios haga estas cosas. Si tienes en tu casa algo que tenga que ver con alguno de estas cosas o creencias, por favor, destrúyelo. Vayan conmigo a Hechos, capítulo 19, y vamos a leer del versículo 17 al 20, que dice: Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Aquí vemos que no basta con dejar de practicar la brujería. También necesitamos deshacernos de cualquier cosa y de todo lo que tenga que ver con eso. Entonces la pregunta es: ¿cómo cerramos oficialmente la puerta de la brujería o el ocultismo en nuestras vidas? Yo creo que ya a estas alturas ustedes saben lo que hacemos para cerrar puertas. Primero nos arrepentimos de nuestro pecado o desobediencia, confesándolo. Y cuando se trata de brujería, tenemos que denunciarla en nuestras vidas. Rompe su poder en el nombre de Jesús y declara tu dependencia solamente en Dios. Deja de consultar horóscopos, de decorar tu casa con cualquier cosa impía y ten cuidado de lo que traes a tu casa. Hijo de Dios, recuerda que no podemos vivir como el mundo y esperar que Dios bendiga nuestro caos. Dios no negocia con nosotros. O cumplimos su palabra o pagamos el precio de nuestra desobediencia. Así como una mujer no puede estar medio embarazada, o está embarazada o no lo está, no podemos ser medio cristianos. Les dejo con esta historia en el libro de los Hechos, el mismo capítulo de los anteriores versículos, Hechos 16, y vamos a leer del 13 al 16, y dice: Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus inmundos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esciba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu inmundo dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois.
y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No se dejen golpear por el diablo. Lo último que quieren es huir del diablo desnudos y sangrando. Deja de jugar con el demonio, que si juegas con él, el diablo esperará que les sirva. Sirvan solo a Dios. Muchas gracias por pasar tiempo conmigo hoy. Realmente espero que Dios haya hablado a sus vidas con respecto a la puerta del ocultismo. Para obtener más información sobre nuestro ministerio, visiten nuestro sitio web globalgraceministries.com. Si tienen preguntas sobre lo que cubrimos o sugerencias para futuros podcasts, escríbanos a info@globalgraceministries.com. info@globalgraceministries.com. Declaro la libertad de Dios sobre ustedes y sobre sus seres queridos. Hasta pronto.